Tenemos la suerte de contar en Radio Sefarad de nuevo con Jacobo Israel Garzón. Bienvenido, Jacobo. Bien hallada, Raquel. Para mí es siempre un placer encontrarme en Radio Sefarad. Ya saben que Jacobo Israel fue presidente de la Federación de Comunidades Judías de España, de la Comunidad Judía de Madrid, uno de los padres de Radio Sefarad precisamente, que nació Jacobo con la intención de, de luchar contra la desinformación, contra el antiisraelismo y en defensa del derecho a Israel a existir. Sí, en realidad quisimos que hubiera una voz judía en el panorama, digamos, mediático español, porque nos parecía que hacía falta ante las desinformaciones, que sobre entonces era la intifada, es decir, que había estallado, ante las desinformaciones con que nos encontrábamos en los medios, en gran parte de los medios. Y es un momento en el que eso cobra un doble sentido desde el 7 de octubre, si te parece, no un doble sentido, sino un sentido más importante, porque seguimos en esa batalla. ¿Contra qué y contra quiénes, Jacobo? Pues seguimos en esa batalla y además con un concepto que ha variado profundamente. Yo creo que en aquel tiempo todavía los efectos del 11 de septiembre, del 11 de marzo, los atentados yihadistas habían calado en la población española en el momento en que creamos Radio Separado. Pero todo eso, las Torres Gemelas, el asesinato en Renfe de un centenar de personas, lo de Bataclan en Francia, en fin, todo este conjunto de cosas parecen haberse olvidado. Parece como si Occidente hubiera dado un clic a todo eso. En este momento nos encontramos tristemente, con la situación de que hay una parte de la población española que es favorable al yihadismo, de una forma u otra, por antisemita o por otro tipo de temas, pero efectivamente es antisemita y es proclive a ese conjunto del terrorismo aplicado al tema judío. ¿Cómo, qué reflexiones querrías compartir con nosotros? Yo quiero hacer una reflexión, porque que ya empezó prácticamente desde el 8 de octubre. El 8 de octubre tuvo lugar una manifestación allí, pero no a favor de las víctimas, no a favor de los 1.200 o 1.300 personas que habían sido asesinadas, sino a favor de los guerrilleros, a favor de Hamas y de tal. Se decían que era a favor de Palestina, pero no era a favor de Palestina. En ese momento estamos hablando, era a favor de los asesinatos. Y hoy día nos encontramos con que se habla de que se va a celebrar en algunos lugares, entre ellos España, el aniversario del 7 de octubre de la misma forma. Quiero decir, haciendo una apología del terrorismo. Bueno, yo creo que ha habido un clic moral en la sociedad española y que eso, en la sociedad española y en la sociedad occidental en general, que eso da consecuencias muy negativas para el porvenir moral de la humanidad, a menos que se remedie. Y ese clic moral se da además en instituciones como la ONU, como Cruz Roja, Se como da de... se da en muchas instituciones y se da incluso en ministros del gobierno. ¿Sí? Y esto yo creo que es grave.
mí me da la impresión de que no se ha reflexionado sobre esto lo suficiente y que es un tema defender a las víctimas, que aún todavía quedan más de un centenar de personas vivas o muertas, rehenes de los guerrilleros, que nunca han querido entregarlo en todo este periodo, que nunca han querido llegar a un acuerdo. ¿Eh? Es decir, me parece muy grave. A mí me parece muy grave. Pero bueno, vivimos un momento deplorable, deplorable en la historia de la civilización occidental y deplorable en la historia de la evolución moral de la humanidad. Este momento deplorable lo estamos sufriendo los judíos, pero los judíos somos como el canario de la mina, no se lleno. Lo que está pasando ahora va a seguir pasando, va a seguir pasando y si no se le pone remedio, el remedio evidentemente significa que se usa todo el poder para luchar contra los terroristas ganarán la batalla. ¿Por qué, por qué la gente, por qué los medios de comunicación, por qué ministros, instituciones no creen la verdad de Israel? Porque, porque en realidad quieren vivir tranquilos, quieren vivir tranquilos. Se puede tener un nido de serpientes y exterminarlo, o se puede mantener el nido de serpiente pensando que las serpientes van a lograr vivir en su hábitat sin mezclarse con los demás. Esto pasó con el nazismo. El nazismo llegó en 1933 y rápidamente estableció todo un conjunto de leyes que nadie se la hubiera pensado antes. Nadie hubiera pensado antes que estas leyes. Los judíos sufrieron, pero luego sufrió una guerra mundial que exterminó a muchos decenas de millares de personas, entre ellos 6 millones de. Creo que el mal hay que neutralizarlo desde el primer momento. Y hay que identificar dónde está el motor de ese mal. E identificar dónde está el motor de ese mal es un trabajo, creo que los intelectuales, los pensadores, los políticos deberían ponerse a reflexionar sobre el mundo que queremos y Eh, entender que el mundo que queremos es un mundo en paz, pero que para vivir en paz todos tienen que desear vivir en paz. Jacobo, ¿se han borrado los límites entre el antisemitismo y el antiisraelismo desde el 7 de octubre? Absolutamente, yo creo que viene, mira las, las fotografías y las, eh, digamos, televisiones del 8 de octubre, y mira los que decían que eso era mentira, que Israel estaba mintiendo, que no había 1.300 muertos, que no hay rehenes, que es que no hay nada de eso, no existe el mal. Para vivir tranquilo no existe el mal. Eh, el mal, al final, viene de los judíos, ¿sí? Para una mentalidad antisemita. Y esa es una mentalidad antisemita que se ha pasado a ser anti-israelí, pero que es igual, es lo mismo, es, es la misma, es la misma identidad. Yo, de todas formas, creo que todavía quedan en el mundo resquicios suficientes para que haya un rearme moral. Y este rearme moral creo que, y ahí sí que pienso que nosotros, como judíos, que hemos aportado al mundo la noción de una moral profunda, debemos de nuevo ponernos en defensa de ese tipo de. Yo creo que el resto es historia de los actos de cada día, etcétera, pero que lo que es importante aquí, es que esto no constituya una debacle moral de Occidente y de las ideas de Occidente siempre. Es decir,
el fallo de toda la herencia judeocristiana radica en eso, que no se es capaz en un mundo como el nuestro de distinguir el bien del mal. Eh, ¿Dónde estabas en el 7 de octubre? ¿Cuál es tu primer recuerdo? Mi primer recuerdo fue impactante. Aparte de eso, yo tengo familia en Israel, mi hija, mi nieta. Mi nieto no estaba en ese momento ahí porque estaba haciendo un máster. Mis nietas, es decir, que tengo familia eh, y fue impactante. Y durante mucho tiempo, y todavía, yo sigo con las noticias, pegado a las noticias del día a día. Pero por eso yo no quiero hablar de las noticias del día a día. Quiero hablar de lo profundo que ha ocurrido. Es como si hubiéramos hecho, como tú sabes que por la noche apagamos la luz, ¿verdad? Es como si hubiéramos apagado la luz de lo que nos debe iluminar y estuviéramos en medio de las tinieblas. Jacobo, Israel, ¿te parece que Israel podría haber hecho más para recuperar a los rehenes? Mira, quizá en algunos momentos me pareciera que tenían que haber hecho más para recuperar los rehenes. Lo que pasa es que no es fácil hacerlo militarmente, porque se les pone en riesgo. Y por otro lado, no ha sido fácil tampoco la negociación con Hamas, porque siempre han exigido cosas con las que era muy difícil que Israel las aceptase. Aparte de eso, no sabemos todavía a estas horas quiénes están vivos y quiénes están. Y esto yo creo que dificulta enormemente. Yo comprendo el dolor de los padres y familiares, evidentemente, pero no sé si hubieran podido hacer más. Se acercan los Hagim. ¿Cómo, cómo vamos a vivirlos en con esta falta con esta oscuridad, ¿no? De la que hablábamos? Pues lo vamos a vivir por un lado, con la oscuridad, con el luto por los que han fallecido, con el luto por los 1.300 fallecidos el primer día y por los centenares de personas que han muerto independientemente. Pero lo vamos a vivir también con esperanza, porque yo creo que los Hakim, la Pascua, traen una luz de esperanza, que es el de la reflexión sobre lo de uno. Pero en este caso también tenemos que hacer una reflexión sobre la labor de todos. Y yo creo que es una época introspectiva, pero también para analizar eh, socialmente hacia dónde vamos y poder mostrar al mundo que existen otros caminos mejores. Has compartido con nosotros muchas reflexiones, te lo agradecemos, pero te pedimos una última antes de despedirnos. Mira, mi reflexión es que independientemente del detalle de la guerra que será analizado por expertos militares, expertos sociólogos, expertos politólogos, etcétera, yo creo que hay que tener también una cierta esperanza en que se pueda mejorar el mundo y vivir en paz con nuestros vecinos sobre la base de un respeto mutuo, que me parece que es lo más importante. Y falta la otra parte, no falta pues, el deseo de poder encontrar, ya se hizo muchas veces, de poder encontrar un camino, recuerda Taba, recuerda tantas conversaciones, pero siempre, cuando el otro siempre pide más, es que no quiere llegar a uno. Hay un momento en que sabe uno que en la negociación no puede conseguir todo. La negociación es siempre conseguir una parte del todo, cada parte. Y seguramente los dos pueden quedarse un poco descontentos.
pero también mucho contento. Y esto es lo que yo espero del futuro. Israel siempre ha sabido ceder, ¿no? Sí, siempre ha sabido ceder. De hecho, Gaza salió enteramente de Gaza, pero en lugar de convertirla en un lugar de recreo, en un lugar próspero, prefirieron convertirlo en un subterráneo, de 1 metro de almacenamiento de armas, gastarse el dinero que venía para otros objetivos y en lugar de mejorar a la población, mejoraron una maquinaria militar. Bueno, esto es lo que hay. Jacobo, aprovechamos para desearte Shana Tova Shana Tova también en a ti este año tan y Shana especial. Tova, y Shana Tova a todos los oyentes de Radio Sefarad, sean judíos o no sean judíos, porque el año nuevo celebra la creación. La creación del mundo es una creación de todos, ¿no? La creación de la humanidad nos toca a todos. Pensemos que a veces que el ser todo significa además una cierta hermandad, que es cosa difícil de ver en una guerra, pero que es necesario encontrar. Pues Shana Tova Umetuka y An Israel Jai. Am Israel.